Muy buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Aquí queridos estamos oyentes. de nuevo para seguir con el relato de las peripecias del exilio español del 39. Hoy vamos a hablar de la distribución del exilio y fundamentalmente del exilio mexicano, que es quizás el más conocido porque ha acaparado toneladas de tinta, la verdad. Sí, varias decenas de miles de escogidos, podríamos decir entre comillas. Y está muy bien. Yo quitaría las comillas incluso, Juan Carlos, porque México escogió, no hay ninguna duda. Tenemos una muestra muy clara en la cantidad de peticiones que se conservan en los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, peticiones para marchar a México. Y solamente, bueno, pues una cantidad relativamente limitada, en torno a 20.000, fueron aceptadas. Y es curioso, es una emigración a México de élites culturales, de élites militares, de élites profesionales y también no olvidemos de élites campesinas, interesaba mucho a México como vamos a ver, y de élites de obreros especializados. Y luego también había quizás un cierto filtro político. Interesaban sobre todo, diríamos, gente con la mentalidad de la época más responsable. Es decir, los anarquistas no abundan en el exilio mexicano, abundan sobre todo republicanos de cualquiera de las tendencias, algún comunista y bastantes socialistas, desde luego. Y también vamos a ver cómo es un exilio asistido económicamente gracias a los fondos de la JARE, claro. Interesa como es la otra emigración, México. Ya sabemos que nuestro estudio fundamental se refiere a Francia, pero hay que hacer referencia y hay que hacer historia comparada. Y la historia comparada es sobre todo con México. No fue solo México, también Argentina, también Bolivia, también Venezuela, también Cuba, también República Dominicana en un primer momento, aunque casi todos los que llegaron a la República Dominicana, 5 o 6 años después, la presión de Trujillo, acabaron marchándose a México y engrosar, por lo tanto, la gran diáspora hacia la República Hermana. También no hay que olvidar el Winnipeg y Chile, donde sobre todo fueron personas muy especializadas. Todo el mundo está de acuerdo que el desarrollo de la viticultura chilena, fíjense hoy en día la importancia de los vinos de Chile, está muy directamente relacionada con el exilio español. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto. La Chispa Blanca presenta Herederos del exilio. Integración y memoria. En Colombia los españoles introdujeron el cultivo de la miel. Así Mm. es. Y no solamente eso, estoy pensando en uno de los militares que yo estudio, Álvarez Cerón, que fue quien puso los primeros cimientos a, diríamos, los estudios científicos y técnicos en Colombia. Uno de ellos fue el rector de la Universidad de Santander, que fue, yo diría, el centro primordial a partir del cual se pudo irradiar todos los conocimientos científicos que hoy en día son básicos en aquel país. Recuerda también, Ángel, que el otro día hicimos una relación increíble. Estábamos hablando de la pérdida incalculable del capital humano, lo llamábamos así, el final de la edad de plata de la ciencia española, y nos salieron un montón de arquitectos, ingenieros, médicos, toda la escuela de medicina de Barcelona. Sí, sí. ¿Recuerdas? Increíble. Pero es que casi Toda todos la escuela ellos, de la familia Pisunier. sí, casi todos ellos acabaron recalando en México. No podemos olvidar a un médico muy importante, el doctor Darcourt. Bueno, pues creó, diríamos, uno de los centros básicos de la medicina de hoy en día en México, además de ser presidente del Ateneo Republicano Español en aquella época. Y yo les recomendaría a ustedes, cuando visiten México, un paseo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el punto de vista cuantitativo y quizás cualitativo, es la universidad más importante en lengua castellana. En cualquiera de los recodos, en cualquiera de los paseos de esa universidad, verán ustedes la presencia del exilio español.
O qué decirles de una de las grandes editoriales en lengua castellana, que es Fondo de Cultura Económica, la F.C.E. Sin el exilio español hubiera sido imposible. Conocida como la editorial de los exiliados, aunque en realidad ya había sido fundada antes. Había sido fundada antes. Pero había sido fundada antes por exiliados mexicanos en España en los años 20 y 30. Efectivamente. Esto que dice Juan Carlos creo que es muy importante porque casi todo estaba condenado a que una parte del exilio acabara en México, porque las relaciones entre México y la República Española fueron muy estrechas desde 1931. Eran dos países con los mismos problemas. En México había acabado el proceso revolucionario, se había creado el Partido Nacional Revolucionario para llevar los logros y las demandas de la revolución a realidad. Es la época de Lázaro Cárdenas. Y en el fondo siempre se decía, México y España tienen los mismos problemas. Uno, la creación del Estado laico. 2, la reforma agraria, sin ir más lejos. 3, la gran revolución cultural, la escuela para todos, la despensa para todos. Y efectivamente las simpatías fueron muy grandes entre México y España en el periodo republicano. Y no digamos en la Guerra Civil. México se colocó inmediatamente al lado de la República y ayudó, porque en este caso sí que es una ayuda desinteresada, no como otras ayudas que hubo que pagarlas y pagarlas al contado, como la ayuda soviética. Claro, y es muy importante. Y fíjense, a mediados de la guerra, los niños de Morelia, la primera gran expedición de niños que acabó en la República Mexicana. No olviden también una cuestión. Habrá que esperar a marzo de 1977, exactamente marzo del 77, para que se inicien las negociaciones entre el Estado mexicano y el Estado español para el reconocimiento diplomático mutuo. Hasta aquel momento, México solo reconoció como gobierno legítimo español al gobierno de la República en el exilio. Y más todavía, es curioso el lenguaje que utilizaron en aquella época que a mí me llama mucho la atención. Vamos a reconocer al Estado territorial español. Así hablaban en el comunicado que enviaron al gobierno de la República en el exilio para señalar el comienzo de las negociaciones con el Estado español. Siguieron distinguiendo entre Estado territorial y Estado legítimo. No olvidemos que el gobierno de la República en el exilio se acabó disolviendo, autodisolviendo, inmediatamente después de las elecciones de 1977. Un dato curioso e interesante, yo creo, es que Lázaro Cárdenas era el primer presidente de la República de México que era indigenista, es decir, que quería fomentar las raíces, digamos, precolombinas de México, acogió a decenas de miles de españoles europeos por sintonía política. Y sin embargo, Trujillo, que odiaba a los republicanos españoles, políticamente los acogió por ser de raza blanca. De hecho, decía, queremos blanquear el país. Trujillo era el presidente dictador de la República Dominicana. En esos años se llamaba la capital Ciudad Trujillo. Sí. Y también otra recomendación que les vamos a hacer a nuestros queridos oyentes. Cuando vayan a México, no se pierdan hacer un pequeño recorrido. Es una calle céntrica, bastante céntrica. Se llama Calle López y tiene un subtítulo, Vía del Exilio Español. Recórranla, porque acumuló un montón de exiliados españoles que vivían en aquella calle. Y cuando lleguen a la primera esquina, justo a la izquierda, es una tienda de café que vende café. No se toma el cafetito de las mañanas, vende café. Y verán algo que les llamará la atención. Los empleados tienen en el hombro, en su uniforme, nuestra bandera, la bandera de los tres colores, la bandera española, entre 1931 y 39. Incluso ellos mismos ignoran por qué la tienen, porque forma parte de un uniforme y seguramente nos han preguntado el por qué. Pero al fondo hay una mujer que es la dueña. Y esta mujer del fondo acaba saliendo cuando ven que nos interesamos por ello y nos dicen, es que aquí estuvo el consulado de la República Española hasta 1977. Y se conserva la placa. Se conserva, sí, esa placa circular, República Española, Consulado de España, con los tres colores. En las facultades de la UNAM también hay placas en los accesos donde está la lista de los catedráticos españoles. En la Facultad de Derecho, en la de Economía, en la de Ciencias.
Fíjense ustedes, podemos citar nombres. Serrano, que fue uno de los grandes catedráticos de Derecho allí. ¿Y por qué no citar a Oyarzábal? Hoy en día, Laboratorio Oyarzábal, Biblioteca Oyarzábal. Fíjense, era un marino español, era el sobrino de nuestra primera mujer diplomática en Estocolmo, y efectivamente recaló en México. Allí se formó como físico, fue catedrático de física e incluso fue propuesto para ser el candidato mexicano a un premio Nobel por sus estudios sobre cuestiones nucleares y de este ámbito. Y hoy en día pues es uno de los recuerdos vivos. Pero existen muchos más. Está plagada la UNAM de estos recuerdos. Y el periodismo, por ejemplo. Está Juan muy vivo Carlos. también, Ángel, siguiendo con los catedráticos, Mariano Ruiz Funes. Y su hija Concha sigue siendo también una eminencia de la UNAM y es el introductor del derecho humanitario internacional en México y el derecho de los niños, el derecho de la infancia. Podemos citar otros nombres, siempre referidos a la UNAM. El caso de José Gauss, cuyo fondo de investigación se conserva actualmente. ¿Por qué no citar a Wenceslao Roces? Fue el primer traductor de El Capital, de Carlos Marx, en lengua española. Una edición que todavía se sigue utilizando y se considera junto a Gauss, José Gauss, el catedrático de filosofía, los introductores, diríamos, de la cultura alemana en la América española. La cultura alemana tal como la interpretaban los intelectuales republicanos españoles de los años 30, claro está. Pero podemos salir de México. Hay, por ejemplo, periodistas, que tú de esto sabes mucho, Juan Carlos. Sí. Corpus, venga, sin ir más lejos. El papel de Corpus Varga. Bueno, los periodistas llegaron a Francia en el 39 como dentro de esa gran oleada de 500.000 de personas en la que ya hemos hablado y encontraron mejor acomodo en México por la lengua y porque había una demanda. En Francia, aparte de la invasión nazi, en Francia no había demanda de periodistas españoles, salvo los hispanistas. Sí, pero eso es otra cuestión. Pero claro. es otro Sí, universo. La crítica literaria española, cosas así. Pero había un nicho muy pequeño, muy especializado. Y estaba cubierto. Pero en México llegaron cientos, miles de periodistas. La nómina es increíble. Es impresionante. Cubrieron todos los periódicos mexicanos y fundaron infinidad de publicaciones. Quizá la más emblemática sea Las Españas, la revista Las Españas, que funcionó desde los años 40 hasta los años 60. El diálogo de las Españas. Tiene una frase de Machado, decía, para dialogar primero escuchar y luego hablar. Estaba encabezada con esa frase de Antonio Machado. La verdad que las relaciones de periodistas, bueno, hemos hecho un diccionario biográfico del exilio, los periodistas, hay 350 biografías, pero podrían ser 3.500 perfectamente. Claro. La gran mayoría en México. Ocuparon la radio, fundaron la radio, la televisión moderna, el cine. A mí, Juan Carlos, me gusta mucho recordar a nuestros antecesores, los historiadores, que habían renovado de qué manera la ciencia social, tal como entendemos hoy en día la historia, en los años 30. Claudio Sánchez Albornoz acabó siendo catedrático en Argentina. Ni más ni menos la prehistoria a nivel europeo. Pedro Bosch Gimpera acabó dando clases en México. Y Rafael de Altamira, esa hermosa historia de la civilización española de 1935, también acabó en México. Américo Castro. Todo el mundo creo que conoce más o menos el debate entre Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz sobre, diríamos, la esencia de España, la sustancia de ser español. Ahora no cabe aquí ni mucho menos hablar del debate, pero recuérdenlo y acudan a ello nuestros oyentes, porque creo que merece la pena todavía. Efectivamente, la nómina es infinita. Pérdida de capital humano. Fíjense lo que significa para nuestro país perder todo eso en 1939. ¿A ti te gusta, Juan Carlos, hablar de la diáspora dentro de la diáspora? Sí, la ocupación alemana de la primera de 1940 supuso realmente una nueva tragedia dentro de la tragedia. La diáspora dentro de un éxodo. Fue una situación terrible porque los que estaban buscados por el franquismo pasaron a estar buscados también por la Gestapo. Entonces fue un momento dramático de escapar de Francia como podían, ¿no? Algunos fueron a Inglaterra, por cierto. Una pequeña minoría, pero entre ellos Massaub, ni más ni menos que Massaub. ¿Qué decirles a ustedes de
yo creo que es una de las grandes novelas del siglo XX. El laberinto mágico de Max La Aub. mejor explicación sobre la guerra civil. Campo abierto, campo cerrado, campo de sangre, campo del francés, campo del moro y el campo de los almendros, que literalmente te hace llorar. Cuánto sentimiento y cuánta emoción en lo que se refiere a esa gente del puerto de Alicante que no pudo abandonar el país a finales de marzo de 1939. La historia de Max Aub es la historia del siglo XX, las Sí. tragedias del siglo XX, ¿no? Nace austriaco, luego por ser de una familia judía se exilian durante la Primera Guerra Mundial en Francia, luego llega a España por amor, se instala en Valencia, se hace republicano español por convicción y luego se naturalizará mexicano en los años 40. Y luego, cuando vuelve a España, su gran decepción. Escribió La gallina ciega. Y es terrible, fíjense ustedes, el olvido, la desmemoria a que habían sido condenados todas estas élites por el franquismo, cuando el bueno de Max Aub, a la altura del principio de los años 70, va preguntando por las diferentes librerías de Madrid por sus libros. Y prácticamente los libreros no saben quién es Max Aub. Para mí uno de los grandes. Y como dice Juan Carlos, no olvidemos, era español porque quiso serlo, que es la mejor muestra de patriotismo, sin ningún género de dudas. Una adhesión Eligió su nacionalidad. a los ideales republicanos por corazón y por convicción. Y siempre fue leal a esa forma de pensar. Es verdad que en el exilio, Juan Carlos, sobre todo en el exilio mexicano, que quieras que no, está más lejos de España geográficamente. La distancia son millares de kilómetros. España siguió desarrollándose en sus cerebros. Sí. Y a veces el contraste fue muy violento cuando volvieron, sobre todo en los años 70, y se dieron cuenta que el país había evolucionado de una forma muy diferente a como ellos habían pensado. Y el contraste entre la España de sus cerebros, la España soñada y la España real fue muy violento. Hasta incluso pusieron una nueva letra al himno de Riego que la cantaban los escolares mexicanos. Yo les recomiendo también a ustedes que entren, letra del himno de Riego del Colegio Madrid. Recuerden que el Colegio Madrid era el colegio de los hijos del exilio español, igual que el Instituto Luis Vives para la enseñanza secundaria. Sí, la España que se encontró Max Aub era la España del desarrollismo, la España de 600, la España de la ambición por tener un chalet en la playa. Y claro, era muy alejado del ideal republicano de los años 30, de la escuela, de la idea de la la igualdad educación, entre las del personas, laicismo, el laicismo, la politización. o esa frase famosa que a mí me gusta tanto repetir: todos somos iguales en dignidad. Efectivamente, no tenía que ver nada esa España que encuentra Max Aub con la España que había germinado en su cerebro y en su fantasía, ¿por qué no decirlo? Por cierto, los españoles estamos intentando demostrar, y en nuestro trabajo, cuando lo terminemos, nuestra investigación, creo que daremos resultados convincentes al respecto. Los españoles fueron muy importantes para Francia, pero no digamos para México. Fueron esenciales, fueron vitales, tal como estamos anunciando ahora. Y a su vez, qué distinta fue, diríamos, la aventura francesa o la aventura mexicana. Juan Carlos señalaba, bueno, pues en Francia es salir de una guerra y entrar en una guerra, es decir, del 39 al 45, son 6 años de auténtica tragedia permanente. En México no, fueron muy bien acogidos, se les abrió una ventana de oportunidades inmensa. Lázaro Cárdenas les concedió la nacionalidad mexicana sin perder la española, caso único en México, y efectivamente muchos de ellos, no solamente en el plano intelectual, hemos señalado la UNAM, en el plano económico. Tenemos ejemplos de... Uno va por México y parte de la arquitectura de la Ciudad de México se refiere a varios arquitectos españoles del exilio. Y el mundo de las comunicaciones, Juan Carlos. Tenemos una figura emblemática que es la de Eulalio Ferrer. Eulalio Ferrer, que sobrevivió a los campos de concentración en unas condiciones extremas, lo ha contado en sus memorias, y en México consiguió crear la primera agencia de publicidad comercial moderna y llegar a ser un auténtico millonario, un hombre de gran éxito, siempre consejero de los gobiernos y un hombre conocidísimo, una autoridad en el mundo del marketing, de la publicidad, de los negocios. Sí. Eulalio Ferrer.
hasta hubo un ministro mexicano nieto del exilio español, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, nada más y nada menos que Jaime José Serra Puche, que es, por su abuelo paterno, Jaime Serra Anter, una eminencia de la ciencia catalana, que da nombre a los contratos de investigación permanente y de docencia del sistema universitario catalán De hoy en día. de hoy en día, y por parte materna, nieto de José Puche Álvarez, catedrático de fisiología, un discípulo y gran amigo de Juan Negrín, y que lo ha sido todo también el sistema médico de la UNAM. Catedrático en la UNAM. Un gran investigador de la insulina y de la glucosa. Del tema de la diabetes, en suma. Sí, de la fisiología de la glucosa. Claro. Y también habría que señalar la hermana del ministro. María del Carmen Serra Puche. Gran amiga nuestra, por otro lado, catedrática De la de UNAM, antropología. y gran impulsora del museo más importante de América, incluyendo a Estados Unidos, ojo, que es el Museo Nacional de Antropología e Historia de México. De Ciudad de México. Exactamente. Hay que ver ese museo, que es realmente impresionante. Considerado el más importante de todo el Nuevo Mundo. Y sobre todo no únicamente, pero sobre todo para las culturas precolombinas. Ahí van a encontrar ustedes auténticas joyas, auténticos tesoros. Como ven ustedes, estamos hablando de los herederos del exilio, que es nuestro máximo interés. Todos ellos salieron en los célebres barcos de la libertad. Así fueron titulados en la época y así siguen siendo recordados hoy en día. Por ejemplo, el Sinaya, el Ipanema, el Cuba, la Salle, El Mexic. el Mexic. El primer periódico del exilio, o uno de los primeros periódicos del exilio, se llama El Diario de a Bordo del Sinaya, que por cierto, si ya tienen ustedes la búsqueda en Google, lo pueden consultar. Exactamente, está en la red y verán ustedes qué emoción. Poemas. Tenía, sí, por un lado, el lado creativo, pero ¿por qué no decirlo? También estaba el lado formativo para qué se van a encontrar ustedes en México. Váyanse preparando, que tienen la misma lengua que nosotros, pero hay costumbres y hay memoria histórica que es bastante diferente a la nuestra. Por cierto, para acabar un poco con el tema, es curioso en el lenguaje mexicano la diferencia que hacen, y es una diferencia muy solemne, entre gachupines y refugiados. Se entiende gachupín, el español que había ido a México a hacer las Américas, a hacer fortuna, no siempre bien considerado. Y sin embargo, para los españoles del 39 jamás fueron denominados gachupines, sino refugiados, y con un respeto infinito a sus personas. Ese respeto que desde luego en Francia no encontraron, al menos antes de 1945, por una parte de Francia y por el mundo oficial francés, como ya hemos visto en anterior capítulo. Los barcos de la libertad, el último ya salió con la Francia ocupada, con la zona sur, la zona de Vichy, ya ocupada por los alemanes. El Niassa. El Niassa fue el Año último que 42, salió, de exactamente. Casablanca. Y a veces el recorrido fue trágico. Niceto Alcalá Zamora en sus memorias lo ha comentado. Las enormes dificultades que tuvieron en los años 40 para llegar a México. Fueron varios meses, y varios meses realmente de auténtica tragedia. Está claro que no queremos decir que existieran exiliados de primera o de segunda categoría. El otro día, entrevistando a la nieta del presidente del gobierno, Juan Negrín, nos señalaban las directrices que había indicado su abuelo, que salgan sobre todo de Francia aquellas personas más comprometidas. Y efectivamente, fueron los grandes políticos republicanos de la época aquellos que antes salieron. Porque Y luego, estaban en el punto de mira de la Falange del Exterior y de la Gestapo. sí, El porque terrible aquí hay una Urraca. conexión, sí, aquí hay una conexión terrible. Acaba de citar Juan Carlos un nombre que no queremos darle mayor importancia. No nos gustaría que pasara a la historia, que es Urraca, un miserable individuo, Cazador de rojos. cazador de rojos. Todo esto auspiciado por la Embajada Española en París y por el embajador propiamente hablando, Lequerica. José Félix de Lequerica, que luego tendría, por supuesto, un futuro magnífico dentro de las estructuras políticas franquistas.
listas negras. Y las listas negras, pues es evidente. Los grandes políticos, los grandes militares, todas aquellas personas de las élites republicanas realmente comprometidas en el presente de la República durante la Guerra Civil. Juan Carlos, no sé si es el momento, pero claro, podemos recordar al presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, a uno de los periodistas que yo sé que a ti te entusiasma más, que es don Julián. Zugazagoitia, Zuga, alias Zuga, fueron capturados precisamente por la mediación de este terrible individuo, Pedro Urraca Rendueles, que consiguió atrapar en una redada a Lluís Companys, Julián Zugazagoitia y a Cipriano de Rivas Sheriff. Y a Cruz Salido. Salvo Rivas Sheriff, el resto fue fusilado de mala manera. Conocemos de sobra, porque se ha escrito mucho, la muerte de Lluís Companys, fusilado en Barcelona. Pero valga también algo menos conocido. Voy a recordar una escena. Murieron cogidos de la mano en el paredón de la muerte Julián Zugazagoitia y Cruz Salido. Cruz Salido. Julián Zugazagoitia era un personaje que modernizó el periódico El Socialista en los años 30, lo convirtió en un periódico de masas, porque rompió la estética tradicional del periódico de partido y introdujo deportes y sucesos y lo modernizó y lo convirtió en un periódico de masas, un periódico popular. Fue un gran modernizador, un hombre, un intelectual volcado, comprometido. Y precisamente por haber hecho esa labor en el periodismo estaba en la lista negra, por haber convertido al Socialista en el gran periódico de la Segunda República, haberlo modernizado. Pues tenemos que recomendar a nuestros lectores, sin duda, su historia de la Guerra Civil, su magnífica historia de la Guerra Civil. Está escrita en los primeros momentos del exilio, antes de que lo secuestraran. Y caramba, qué distancia con respecto del tema, qué objetividad, qué capacidad de interpretación. Sigue siendo una historia de la Guerra Civil realmente viva. ¿Verdad, Juan Carlos? Yo siempre le recuerdo, el 9 de noviembre de 1940, cada 9 de noviembre se hacen en Madrid recuerdos de los fusilamientos en el Cementerio del Este, el Cementerio de Almudena, de Cruz Salido y de Zugazagoitia y con otros muchos más. Siempre me cuesta decir nombres porque sabes que te vas a olvidar de otros muchos, pero bueno, entiéndanlo ustedes como símbolos de la tragedia nacional. Siempre que hablamos de Machado, es un símbolo de decenas de miles de intelectuales de la Edad de Plata de la cultura española que se malogró por la guerra, que se perdió. Y Zugazagoitia es un símbolo precioso, porque es un intelectual que podría haber conseguido lo que hubiera querido, pero se volcó en el periódico del partido y en los ideales que le van a costar la vida realmente. Porque hay algo que Franco no iba a perdonar: el mundo del periodismo. Navarro Villoslada puede ser un ejemplo. Era periodista de ideología comunista, intenta salir por el puerto de Alicante, no lo consigue y efectivamente va a ser fusilado. Sí, desde luego el periodismo, como dices Ángel, era una profesión de altísimo riesgo. No olvidemos a Eduardo de Guzmán, que había trabajado en un periódico de extrema izquierda, La Tierra, un periódico muy comprometido, muy luchador, muy militante. Anarcosindicalista. Uh-huh. Sí. Y no olvidemos, por ejemplo, a toda la redacción de un periódico satírico valenciano que se llamaba La Traca, que siempre retrataban a Franco con pestañitas y se mofaban sobre la virilidad de Franco y no quedó ni uno. Fueron masacrados. Fueron masacrados. No tenía sentido del humor, Franco, por lo visto. Desde luego que no, mira. No sé si tenía sentido otras cosas del humor, desde luego que no. Irónicamente, pero claro. volvamos a México y fíjate, las relaciones entre México, porque hay un momento, insistimos, trágico, cuando los alemanes invaden Francia. Y más trágico todavía, tras el desembarco del norte de África, cuando los alemanes ocupan la zona, entre comillas, libre, es decir, la zona controlada por el gobierno de Vichy. Y el comportamiento de la legación mexicana de Luis Rodríguez fue magnífico. ¡Qué comportamiento! Es el acuerdo, estamos a la altura de mayo de 1940, entre el gobierno de Vichy y el gobierno mexicano, por el cual el gobierno mexicano se comprometía a proteger a los ciudadanos españoles exiliados en Francia, es decir, al mundo republicano. Se les consideraba, no de derecho, pero sí de facto,
ciudadanos mexicanos. Y por lo tanto, de una manera o de otra, esto sirvió para cortar los secuestros o para limitar, vamos a decirlo quizás menos optimistamente. El otro día, Ángel, estuvimos en Montauban, hace un mes estuvimos en Montauban, en la puerta del Hotel de Midi, que por cierto no se puede ahora visitar porque está cerrado por obras, el hotel en el que estaba refugiado Manuel Azaña. Y te acuerdas, Ángel, que recordábamos la escena en la que Luis Ignacio Rodríguez, como era militar, tenía permiso de llevar armas, y se encontraron con Urraca y otro agente de la Falange del Exterior. De la Falange del Exterior, y se sacaron las pistolas. Y consiguieron salvar en ese momento a Azaña del secuestro. Claro, porque iban a por Azaña, iban a por la pieza mayor, vamos a decirlo así, en su cacería de rojos. Querían secuestrar a Azaña para ser juzgado en España y convenientemente fusilado, además de escarnecido, claro. Porque recuerden ustedes que es lo más trágico: escarnecido, humillado, fusilado, sigue siendo escarnecido él y su familia. Esta es la trayectoria de aquellos que, por desgracia, no pudieron poblar las filas del exilio en 1939 o aquellos que fueron secuestrados. Por eso, una vez más, ¿qué diferencia en México? ¿Cómo pudieron desarrollar sus carreras desde el primer momento? Yo he estudiado en concreto los militares profesionales y la inmensa mayoría acabaron en México. Estuvieron en Francia un cierto tiempo, pero acabaron en México. Y si vieran ustedes, por ejemplo, los oficiales de Academia de Artillería, bueno, pues rápidamente les convalidaron el título militar por el de ingeniero civil, y casi todos ellos desarrollaron unas carreras magníficas como ingenieros en México, y ahí están presentes en el urbanismo mexicano, pero también en el mundo de la economía y sobre todo en el mundo de la industria. Laboratorios farmacéuticos. Laboratorios farmacéuticos, sí, todavía hoy en día. Claro, en Francia la situación era muy distinta. Es que no olvidemos que México no dejaba de ser un país con lenguaje de hace poco en vías de desarrollo y precisaba un capital humano de categoría, y el exilio español podía proveer de ese capital. Acabamos de ver, por ejemplo, que el director actual del Instituto Nacional de Historia y Antropología de la UNAM se llama Antonio Saborit. Fíjense ustedes, y creo que el apellido Saborit es Alcalá de Henares. Sí, muy significativo, ¿verdad? Dentro de la historia del socialismo español, sin ir más sin lejos. duda un nieto o bisnieto de Andrés Saborit. A México, vida mía, me voy corriendo, me voy volando, y estoy dispuesto a hacerlo porque no quiero seguir soñando. Sueño por kilos el pan, las patatas y el arroz, las judías, los garbanzos y otras cositas mejor. A este paso acabaría, vidita mía, chalao perdido. Y para evitar esto, marchar a México he decidido. Bueno, señalábamos, vamos a resumir un poquito. La impronta esto. está muy viva. La impronta está muy viva. Pero recordemos, también la República Dominicana fueron 3.000 o 4.000, pero acabaron casi todos en México. En Argentina fue muy importante. En la República Dominicana hay que recordar la historia de Jesús de Galíndez, emblemática del trato, ¿no? De un trato inicial de acogida, y luego cuando vio que eran personas intelectuales con formación y que se metían en política, liquidación física. Jesús de Galíndez. Era, diríamos, el representante en el exterior para América del PNV en Estados Unidos, del Partido Nacionalista Vasco. Pero recordemos, bueno, pues en Argentina, ahí va a morir el primer presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. Niceto Alcalá Zamora, por cierto, cuya memoria está siendo recuperada hoy en día, y yo quiero lanzar una flor en su beneficio, porque de una manera u otra fue bastante escarnecido por el Frente Popular. Niceto Alcalá Zamora era un señor conservador, pero no hay ninguna duda, era republicano. Y podría haber representado, quizás con un poquito más de agilidad política, la incorporación del mundo conservador a la República de 1931. Yo lo considero inequívocamente
republicano. Podíamos sacar otras figuras a colación de suma importancia. Por ejemplo, en el plano militar, ¿por qué no? La importancia del general Rojo Yuch en Bolivia, en el proceso de modernización del ejército boliviano. Perdona, Ángel, una pequeña anécdota. Vicente Rojo, que siempre decía a los periodistas que yo no, que solo tengo de rojo mi apellido. Mira que insistía en esto. Mucho. Y me que yo no soy rojo. Que es sí. una tragedia. Es que la guerra civil y el exilio es una tragedia de todas las Españas. Es que no es una tragedia de la España comunista, ni socialista, ni anarquista. Es una tragedia de muchas Españas. De las Españas comprometidas con las reformas y con los cambios. Y con la mejora del país. Y con la escuela. Y con los derechos humanos. Es que hay que entenderlo. Y claro, en esa España había multitud de católicos, había multitud de conservadores, había republicanos de centro, de derechas. La burguesía reformista también se la cargaron. Claro. No solo a los obreros y a los trabajadores. Fíjense, uno de los ministros sin cartera del primer gabinete republicano en el exilio, el presidido por el doctor Gereal, era ni más ni menos que Miguel Maura. Y Miguel Maura, hijo de don Antonio Maura, como es bien sabido, era como uno de los... Alta burguesía. Sí, la alta burguesía. Del barrio de Salamanca. Ajá, del Partido Republicano, de la derecha liberal republicana en 1931. No era precisamente un izquierdista y acabó asimismo en el exilio. Claro, estamos hablando no de la derecha nacional católica, no de la derecha golpista, no de la derecha franquista, que siguió el franquismo. Estamos hablando de ese quizás pequeño núcleo de la derecha que sí apostó por la República en 1931. Había aristócratas como Ignacio Hidalgo de Cisneros, el jefe de la aviación republicana, Constancia de la Mora. Había multitud de aristócratas también apoyando a la República. O sea que no simplifiquemos una cuestión de rojos obreros y descamisados y fascistas, terratenientes y banqueros. También fue una tragedia que abarcó a todas las clases sociales, la guerra y el exilio. Hombre, evidentemente diríamos que a las gentes de izquierdas les fue más terrible, pero efectivamente podemos encontrar de todo. El general Vicente Rojo, es que él insistía mucho, yo de Rojo no tengo más que el apellido. Hay un célebre diálogo con un dirigente comunista en la Sierra de Madrid. Estamos en septiembre de 1936, donde este dirigente comunista le pregunta a Rojo: «Caramba, ¿qué apellido tiene usted tan conveniente?» Y Rojo insiste: «Oiga, yo no soy Rojo, yo soy un militar disciplinado con el gobierno legítimo y que es enemigo de militaradas porque ya ha habido bastantes en la historia de España. Y soy partidario del predominio de lo civil sobre lo militar. Solamente hay una fuente de gobierno que es aquella que viene del pueblo, aquella que ha sido elegida por el pueblo y que está representada en las Cortes». Casi podríamos, simplificando un poco, decir que la guerra liquidó a todo el que tenía inquietudes políticas, reformistas, a todo el que tenía algunas inquietudes intelectuales. Y se quedó aquí, pues lo que dijo Unamuno realmente. Yo había apoyado inicialmente el golpe, pero ahora veo que llega la sotana, llega los caquis, llega lo peor, lo más sórdido del país. Lo más sórdido de 400 años de historia, ni más ni menos. No era esto lo que yo apoyaba. No, porque Unamuno, no olvidemos, lo que apoyaba era, diríamos, resituar el camino republicano, la senda republicana, pero no precisamente que los militares... La vuelta a la Edad Media. A la Edad Media, no, ni mucho menos. Eso está muy claro. Bien, pues... Sí, el recorrido mexicano es un recorrido de éxito realmente, Ángel. Sí, es un recorrido de éxito. Por eso José Gauss, volviendo al inicio, hablaba de que somos transterrados. Hemos vuelto a recuperar nuestras raíces que se habían quebrado a principios del siglo XIX con la independencia, pero hemos vuelto a algo nuestro. En el fondo, la patria es la lengua. La patria es la lengua y en parte una historia común, queramos que no, claro. Y un acercamiento, porque desde el principio del siglo XX es verdad que se había producido ese acercamiento. El caso mexicano, he insistido antes mucho al respecto, pero en general con todo el mundo iberoamericano, de nuevo, pues el sueño que estaban intelectuales nacionalistas de derechas, por ejemplo, un Ramiro de Maeztu, pero también estaba en el mundo de intelectuales de la izquierda la idea de una comunidad hispanoparlante, algo que fuera similar a lo que los británicos habían conseguido con la Commonwealth. Pero... Sí, una nota final, Ángel. Nuestro periódico, le llamamos así porque hicimos una monografía sobre el España Republicain,
¿no? Lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica, el libro que hicimos sobre este periódico, quizá el más importante del exilio en Francia. El exilio no partidista, digamos. Hicieron una idea al Plan Prieto de hacer un referéndum con ayuda de los países iberoamericanos. Sí. Para un referéndum sobre monarquía o república, con la ayuda de los países iberoamericanos. Claro, claro. Creo que hemos trazado varias pinceladas. Un mundo muy vivo, ¿eh? Ángel, Sobre- un mundo muy vivo. Es una historia interminable. Y por eso para nosotros siempre es un placer. Hemos visitado México varias veces. Es un placer, y además para nuestro trabajo es una necesidad, pero también es un placer hablar con Ángel, los herederos. siempre que del estamos en exilio. un simple café hablando de nuestros temas, se nos incorpora la gente en la conversación, porque encontramos enseguida a nietos y testimonios vivos Sí. y nos En cuentan México, sus sí, historias. la complicidad es total. Bueno, y en Francia Enseguida. también. En Francia, pero en la Francia del Sur y hoy en día. Pero en México ha sido algo permanente, caramba. Es decir, no ha hecho falta ninguna ley de memoria histórica que avive los rescoldos. No. Es algo permanente y es una gratitud que se agradece. Lo que pasa es que quizás aquí en España las noticias no llegan como deberían llegar, porque nos enfadamos oficialmente con el presidente de México porque habla de perdón y cosas de estas. Eso no es la tónica generalizada, la tónica dominante. La tónica dominante es un profundo respeto a España, pero cuidado, ese respeto a España es gracias al respeto, al comportamiento, a la aportación de nuestros exiliados de 1939 en México. Hay varias Españas, ¿eh? Varias Españas, efectivamente. No todas iguales. Pues hasta Muchas siempre. gracias por su atención. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.